ha sido pura exorcismo y también la belleza para mí de ella es que logra ser multidisciplinaria. Y logra ser multidisciplinaria no porque querramos, sino porque lo somos. Y logramos hacerlo, ¿no? O sea, nos sale. En el 2009 se unen Ilian Suárez y Alexis de la O para crear IA. Ilian proviene del mundo de la actuación y ha hecho carrera en el audiovisual. Por otra parte, Alexis es graduado de la Academia de Bellas Artes San Alejandro, pero desde el 2000 compone música electrónica. Lo primero fue actuar desde niña. Un poco también en mi familia hay artistas. Mi madre siempre le gustó muchísimo la actuación y desde muy pequeñita pues andaba por escenarios y luego pude entrar a la ENA. De hecho, me siento muy satisfecha de ser de la primera generación de la ENA cuando la ENA reabre en los años 90, que estuvo muchos años suspendida la escuela de teatro. Justo en el año 93 entra mi generación, que es la primera generación de egresados de la ENA de esos momentos. Y bueno, por supuesto, después actué muchísimo en teatro, televisión, la Escuela de San Antonio de los Baños, que es una segunda casa para mí. Y básicamente me movía en el mundo de la actuación. O sea, soy actriz. Y soy actriz hasta hoy. Mi trabajo en IA para mí es un trabajo vocal y performático desde mi punto de vista como actriz, no como cantante. Siempre sentí inclinación por la música. De niño me encantaba, no sé, escuchar la sinfónica, la música clásica me llamaba la atención. Y luego en esa época de San Alejandro también intenté estudiar guitarra. No me fue muy bien con la guitarra, además destrocé la guitarra. Y yo tuve la oportunidad de escuchar música que ya desde pequeño que tenía otros tipos de sonoridades y me resultaban muy atractivas, ¿no? Estamos hablando de música hecha por sintetizadores y cosas así. Y lamentablemente tuve la oportunidad de tener acceso a una computadora ya cuando tenía 26 años, ¿no? Un poco tarde, pero una vez que la descubrí, lo primero que hice fue instalar un programa de música y me puse a hacer música y hasta el día de hoy es como un gran vicio estar ahí frente a la máquina componiendo, haciendo música electrónica en su mayoría, pero también al principio me interesé por otras cosas, un poco de rock y algunos elementos de pop también, y así fue. El audiovisual es parte de mi genética, o sea, cuando eres actriz siempre estás totalmente en contacto directo con la realización. Los actores generalmente tenemos mucho tiempo en el set para perder tiempo y darnos cuenta de qué están haciendo los demás. Y ahí fue donde me di cuenta, por ejemplo, que me interesaba del audiovisual la edición. O sea, de todas las posibilidades que tenía el audiovisual para mí, la más interesante era la edición. Quizás también porque tengo un gran amigo que es como un segundo padre, que es Alberto Ponce, es un editor muy importante contemporáneo del cine argentino. Y es un gran amigo, de esos amigos de que cuando uno es niñito, ¿no? Ya son profesionales y te empiezan a mostrar su trabajo. Y era también hermoso salir, la tabla es muy abierta, ¿no? Cuando estás en el escenario todo el tiempo estás mostrando quién eres, cuán histriónico eres, qué sientes, cómo eres el rey del universo encima de la tabla. Y la edición es para mí totalmente contraria, ¿no? Es como la isla, cerradito con ti mismo, quizás el director o quien sea es más insight. Y mi personalidad en algún momento de la vida necesitó ese insight, ¿no? Ir solo para mí y dejar de estar para el público. Luego eso se anuló porque la cabra ala pa'l monte definitivamente. Y a la electrónica le llegué como público. O sea, yo tuve una gran experiencia de vida en Europa, donde los clubs techno y la filosofía de las personas que acuden a la música electrónica es una filosofía que a mí me fue muy afín.
Conocí el trabajo de Alexis, por ejemplo, antes de salir de viaje. Conocí a Nacional Electrónica y era un grupo que me parecía realmente una pieza muy interesante dentro del panorama de la música cubana del principio de los 2000. Y cuando regresé de ese viaje, pues fue por pura casualidad. O sea, yo nunca en mi vida había pensado en música, jamás. Eso no estaba en mis planes, pero fue casual. Y mi llegada a la música es por empatía y por necesidad, quizás, de hacer una obra más personal. Creía que me era mucho más compleja hacerla desde el teatro. O sea, necesitaba mucho más herramientas y me parecía que me estaban poniendo en el camino una joya a la cual yo le podía sacar un poco de provecho personal en cuanto a estética, ¿no? A creatividad. No estoy hablando de otro tipo de provechos que no hay. Y ha resultado así. Sobre todo al principio me influyó mucho la música inglesa que se estaba haciendo en los 90, mucha de ella encasillada en lo que es el campo de la música electrónica, como puede ser Massive Attack, Tricky, Björk, otros tantos más desconocidos que también tuve un proceso ahí también de investigación, de buscar grupos pioneros en esa, como Troubling Glitter, un grupo prácticamente desconocido que fue fundador del Industrial, por ejemplo. Y me parecían trabajos muy interesantes a nivel sonoro y de algún modo sí influenciaron, por supuesto, lo que empecé a hacer en esa época, ¿no? Luego empieza a sumar influencia de todo lo que vas encontrando poco a poco, al punto de que en el trabajo con IA, por ejemplo, nos puede estar influenciando desde gente en zona hasta Beethoven, por ir a extremos, ¿no? Igual de importantes ambos, ¿no? Y ¿sabes? Siempre tratamos de no tener ningún prejuicio a nivel musical, ¿sabes? Como estar abierto a, ¿sabes? La música es una sumatoria de recursos, en buena medida son recursos, códigos que tú importas, transgredes y luego tratas de exportarlos, sí.